En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de el Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día, a esta, hermanos queridos, que es una nueva oportunidad, nueva vez. El Señor nos permite, hermanos, pues, iniciarlo todo en nuestras vidas, hacer, bendito Dios, una limpieza profunda de cada uno de nosotros, para que entonces podamos caminar de nuevo, hermanos, derecho, podamos regresar al sendero que Cristo ha preparado para nosotros, para que podamos enderezar nuestras vidas, bendito Dios, a través de un nuevo caminar, a través de unas y tantas misericordias que el Señor ofrece, para que nosotros podamos corregirnos, para que podamos volver, hermanos, volver de donde habíamos sido expulsados por el pecado. El Señor quiere volver con nosotros al paraíso, bendito Dios, que podamos entrar, que después de habernos esforzado y después de haber caminado y poder superar lo que es el camino angosto, que con Dios, hermano, es posible, no solo para nosotros, porque se nos complicará la existencia, pero cuando nosotros buscamos desde temprano, cuando buscamos esa mano amiga, esa mano fiel, esa mano todopoderosa que es Cristo Jesús, que sana, salva y libera, pues entonces todo cambiará, hermanos. Automáticamente todo, entonces volverá
a la plenitud, porque volverá a la verdad. Pues por eso, cada día, hermanos queridos, hay que aprovecharlo, buscar la manera de poder vencer los obstáculos, de poder cruzar, hermanos, esas barreras, esas murallas que se levantan en contra de nosotros, y es con el fin de retenernos, con el propósito del enemigo de que no logremos la victoria, de que nuestras almas se detengan, hermanos, y que no vayan más allá, que no trasciendan. El Señor quiere que podamos trascender a la vida, bendito Dios, que Él ha preparado para nosotros. Gracias, 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 Señor, por este día y esta nueva oportunidad. Y a ustedes, hermanos, que cada día se conectan, que cada día también, además, buscan lo que es la presencia primero de Jesús en nuestras vidas. Gracias por estar en sintonía en esta que es tu emisora Jesús y María FM, la emisora de Jesús, y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo, hermanos queridos. Pues martes 29 de agosto, un día maravilloso hoy, un día especial porque hoy tenemos un martirio, y no es un martirio, bendito Dios, es sencillo, ninguno es sencillo, pero no es corriente, es un martirio extraordinario, porque lo que quiero decir es pues que es por labios, por la boca de Jesús, que dice, bendito Dios, en el Evangelio, que es palabra de Dios, que no hay hombre nacido de mujer más grande que este santo, que el santo que nos toca hoy. Hermanos, es Jesús de sus propios labios que hace, bendito Dios, este piropo, que hace este reconocimiento al santo de hoy. Por eso decimos que es un martirio más que elevado al cielo, porque el mismo Jesús destacó las cualidades, las bondades de Juan el Bautista, bendito Dios. Y ese es el santo que nos toca hoy, porque más bien nos toca hoy el martirio, lo que es el haberse entregado, el haber darlo todo por aquel que se dio primero. Hermanos, esa es la meta, el poder no reservarnos nada, el poder no guardarnos nada, sino entregárselo a aquel que ya lo dio primero. Él se entregó y se dio primero por nosotros. Entonces nos toca a nosotros, hermanos, ahora seguir caminando, seguir avanzando hacia adelante, porque de adelante está la conquista. Pues el martirio de San Juan Bautista hoy, que es una memoria obligatoria, 29 de agosto, pues el martirio de San Juan Bautista es un hecho narrado en los evangelios que relata la muerte por decapitación de Juan el Bautista, pues él, considerado por algunas religiones cristianas como santo y el último de los profetas. En el santoral católico de nuestra Santa Iglesia, pues se celebra cada 29 de agosto, mis hermanos queridos. Entonces, dice que San Juan el Bautista fue profeta y mártir de la verdad. Vamos a ver y sabemos, hermano, lo que cuesta muchas veces pronunciar. Por eso es que el miedo ataca y entra cuando tenemos la verdad de frente, y más cuando esa verdad es amenazada, cuando esa verdad es vamos a decir, señalada, comprometida con la vida. Y no le importó a Juan. Sí, hermanos, hay situaciones en las cuales tenemos miedo. Eso es así. Tenemos miedo porque hay amenazas, bendito Dios, que son fuertes, y nuestra debilidad carnal, la carne que es débil, pues nos hace flaquear. Y como dice un refrán sabio y viejo y famoso, por aquí corrió a huir. Entonces dice que muchas veces aquí corrió en vez de decir que aquí murió. Pero hermanos, Dios tiene la última palabra. Entonces hay que pedirle a Dios, hermano, hay que buscar la manera de que Dios nos dé fortaleza, de que Dios nos dé a nosotros la valentía necesaria para poder
hacer lo que Él quiere, porque nosotros no nos pertenecemos. La creación, como dice San Agustín, que lo vimos en estos días, hermanos, pues el Señor nos creó para Él. O sea, Él nos ha creado, el Señor, para Él. Y mientras nosotros no descansamos en Él, nuestra alma está inquieta, aleluya. Hermanos, eso es así. Por eso es la desarmonía que hay en nuestras vidas en el mundo, porque estamos totalmente desintonizados de lo que es el amor a Dios. O sea, el estar en Dios, el volver a Dios, el regresar, porque Él nos ha creado a nosotros para Él. Y mientras nosotros no descansemos en Él por el amor que Él nos tiene, pues entonces vamos a estar inquietos. Y por eso son los sobresaltos, por eso son las ansiedades, la depresión, el pecado, la muerte. Entonces San Juan el Bautista, hermanos queridos, hoy conmemoramos el martirio de este gran profeta, de este gran hombre, como decíamos, señalado por Jesús. No hay hombre más grande, nacido de mujer, que San Juan el Bautista, el precursor del nacimiento, la predicación y la muerte de Jesucristo. Juan, primo del Señor, fue condenado a muerte por haber anunciado la verdad y denunciado aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían a Dios. Bendito sea mi Señor. San Juan el Bautista es el único santo, hermanos, al que se celebra tanto su nacimiento, o sea, el 24 de junio, como su muerte. Es el único santo que se celebra su nacimiento como su muerte, un 29 de agosto, acontecida por medio del martirio. El Papa Benedicto XVI, en la audiencia general del 29 de agosto del año 2012, recordaba que la memoria de San Juan Bautista se remonta a la dedicación de una cripta de Sebaste en Samaria, donde ya a mediados del siglo IV se veneraba su cabeza. Escuchemos bien, eso no es desde ahora. La veneración a este gran santo, desde el siglo IV se veneraba su cabeza, y su culto se extendió después a Jerusalén, a las iglesias de Oriente y a Roma, con el título de decapitación de San Juan Bautista. Luego el Papa emérito añadía: en el martiriologio romano se hace referencia a un segundo hallazgo de la preciosa reliquia transportada por la ocasión a la iglesia de San Silvestre en Campo Marcio, en Roma. Estas pequeñas referencias históricas nos ayudan a comprender cuán antigua y profunda es la veneración de San Juan el Bautista. Y vemos cómo este relato, hermanos, de esta historia impactante, fruto de la intriga, fruto del pecado, de la maldad, de la perversidad, este relato de este martirio se encuentra en el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio de este día. San Marcos, que está en el capítulo 6, versículo 17 al 29. Vamos a ver, hermanos queridos, vamos a enlazar hoy con la palabra de Dios, que es el Evangelio para este día, escrito por San Marcos, donde vemos que Herodes había mandado, hermanos, a poner preso a San Juan el Bautista, lo había encerrado en la prisión y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo, con la cual entonces Herodes se había ido a vivir en unión libre. O sea, le había quitado la mujer al hermano. Entonces, porque Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido, que no le era lícito irse a vivir con la mujer de su hermano. Entonces, más que el mismo Herodes, que era que estaba con esta mujer, la intriga, la cizaña, la maldad, la siembra ella. O sea, ella quiso desaparecer a Juan, ella quiso mantenerse, hermanos, en el lodo, en la basura, en el sucio, o sea, en el pecado, y a consecuencia de querer tapar el pecado, que ese es el peligro muchas veces del mal,
que cuando estamos inmersos totalmente en la más profunda soledad y tiniebla del pecado, que no queremos que nos denuncien, no queremos que nos destapen a nosotros ese pecado porque creemos que estamos bien. Y más cuando es pecado que tiene que ver con el placer, con el sexo desenfrenado, pecado que tiene que ver con el poder, el pecado que tiene que ver con el tener. Entonces estos pecados, al ser tan difícil de conectarse de ellos, bendito Dios, vemos como en el Evangelio del joven rico, cuando Jesús le envió a que vendiera todo lo que tenía y que lo repartiera en los pobres, no para que fuera rico en la tierra, sino para que fuera millonario en el cielo, para que sembrara todas esas obras en el reino y que pues entonces pudiese cosechar. Pues entonces ella, Herodías, que era la que, bendito Dios, quería seguir en esta unión ilícita, en esta unión perversa que era, bendito Dios, un adulterio, porque ella era la mujer del hermano de Herodes. Entonces Herodías le tenía un gran odio por esto a San Juan Bautista. Claro, hermano, la verdad duele, y cuando hay alguien que nos enrostra la verdad en nuestra cara, pues queremos desbaratarlo, queremos eliminarlo, y ella quería hacerlo matar. Eso era un plan que tenía ella y estaba esperando la oportunidad. Ella, me imagino, que no descansaba con lo que eran estas denuncias fuertes, realmente la verdad, pero ella quería callar a Juan el Bautista de una u otra forma, pero no podía, porque entonces Herodes, él le tenía un profundo respeto a Juan, lo respetaba y lo consideraba un hombre santo. Herodes sabía que Juan el Bautista no era un cualquiera, no era un hombre común, no era un hombre simple, él sabía. Entonces lo protegía, y al oírlo hablar, dice la palabra, hermanos, que cuando Herodes escuchaba hablar, cuando escuchaba evangelizar, cuando Juan evangelizaba, él se quedaba pensativo y temeroso, porque la palabra de Dios es fuerte. Dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. Y cuando Juan, con esa fuerza, esa energía de Juan el Bautista, el que gritaba a la voz en el desierto, hermanos queridos, pues él se quedaba, Herodes, pensativo y temoroso, y lo escuchaba con gusto, dice la palabra de Dios. Entonces llega un día, como siempre, hermanos, que el maligno siempre espera un momento para meter su cola y hacer daño. Entonces Herodes ofrece un banquete a los tribunos, a los principales jefes de Galilea, por su cumpleaños. O sea, una comilona, una bebedera, una fiesta pagana. Entonces durante la fiesta se presentó a bailar ¿quién? Bueno, nada más y nada menos que la hija de Herodías. Y sabemos, según las escrituras, que esta muchacha joven, quizás muy hermosa, pues encantó este hombre que no era papá de ella. Esa es una de las situaciones cuando las mujeres se meten en la vida de otro hombre, teniendo hijas, bendito sea mi Señor. Y entonces hay muchos problemas en esos cruces de relaciones, porque el hombre que no es el padre, tienen esos roces con esas niñas, y empieza lo que es la morbosidad en su cabeza, en su corazón, en su pensamiento. Y entonces ella bailó para él y para todos sus invitados. Dice que danzó y que esto le agradó a este hombre. O sea, ya con unas cuantas copas de vino en la cabeza, bendito Dios, ella bailó y le agradó. Le agradó de tal manera que entonces él le gustó tanto que empezó a hacer promesas delante de, imagínense, un rey que promete delante de sus séquitos y de sus amigos, de sus socios, de todos sus secuaces. No quería quedar mal. Muchas veces hacemos lo que sea para que, aunque estemos en la mentira y sabemos que nos hemos equivocado, por el orgullo y por mantener lo que dijimos, aún siendo mentira, aún siendo falso, pues queremos mantener eso, cueste lo que cueste. Y eso pasó con Herodes, que al ver el baile, la danza de esta muchacha, esta joven, pues entonces él le ofrece, pídeme lo que tú quieras, le prometió. Hay cosas que son comprometedoras, situaciones que se nos va la mano,
que ponemos las cosas quizás donde no podemos después repararla, y Herodes no pudo reparar. Me imagino que quiso extrañarse, que quiso devolverse, que quiso echarse para atrás, pero ya su palabra había sido pronunciada delante de todo el mundo en el templo, y entonces le promete a ella que le pidiera lo que fuera, y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Dice que insinuada, incidida por su madre, Herodías, aquella mujer, bendito Dios, que quería seguir en una relación totalmente perversa, en adulterio, en infidelidad, siendo la mujer del hermano de Herodes, porque él era el rey. Y eso a veces hace que el Dios dinero, el Dios poder y el Dios tener arrastre a concupiscencia, y eso provoca entonces pues el pecado, que es la muerte. Ella le pide a su hija, pídele la cabeza de Juan, y dice que Juan el Bautista, que Herodes eso hace con Juan el Bautista, pues. Entonces, hermanos queridos, los verdugos van entonces a cumplir lo que fue la orden de Herodes. Entonces, hoy, mis hermanos, los textos, porque hemos analizado, hemos meditado el Evangelio de este día, que está tomado de, como decíamos, de San Marcos, en este capítulo maravilloso, bendito Dios, en el capítulo 6. Entonces, pero en la primera lectura de este día tenemos el libro de Jeremías. Y hoy es un día, hermanos queridos, según los textos, tanto como hemos analizado lo que es el Evangelio para este día, siendo hoy el martirio de Juan, pues es el Evangelio que toca este gran pasaje donde está envuelto Herodes, Herodías y Juan el Bautista con su martirio. Pero en la primera lectura de este día, tomadas de Jeremías, el 1, como decíamos, hoy los textos nos motivan, o sea, nos impulsan los textos para este día a dos situaciones. Nos impulsan los textos a anunciar la palabra de Dios, a anunciarla. Así vemos como en la primera lectura el Señor motiva, el Señor impulsa, llena de su fuerza, de su poder, de su espíritu a Jeremías, para que dice que en aquellos días Jeremías recibe la palabra del Señor y lo manda a ceñirse, o sea, a prepararse, a ponerse listo para que se pusiera en pie, para que dijera lo que él le mandaba. O sea, anunciar la palabra de Dios, ¿verdad? Independientemente de las consecuencias, llenarse de valor para anunciar las buenas nuevas, salir, como dice el Señor, a todas las partes y llevar el reino de los cielos. Pero, dice el Señor, sin miedo. Por eso la segunda hoy motivación es denunciar sin miedo el mal. O sea, anunciar la palabra de Dios y denunciar sin miedo. A Jeremías el Señor le dice, bendito sea Dios, que no le tenga miedo a nada ni a nadie de lo que él estaba mandando a decir, porque si no, él le mete miedo de ellos a él. Bendito sea mi Señor. El Señor es duro, es fuerte, hermanos queridos. Entonces, Jeremías no tuvo otra alternativa, pero el Señor, hermanos, cuando nos envía, Él entonces nos acompaña con los signos y prodigios y portentos que Él hace la promesa y que Él realiza en esas prédicas, en esos servicios, en esas palabras, en esa alabanza, en esos ministerios, porque Él siempre nos acompaña, hermanos queridos. Pues entonces, ¿qué pasa? Que le dice, bendito Dios, el Señor a Jeremías, que hoy lo hacía columna fuerte, plaza fuerte, columna de hierro, muralla de bronce. Hermanos, Dios nos va siempre
a dotar de todo lo que nosotros necesitamos para que no nos caigamos, para que sigamos fuertes, pero sobre todo, hermanos queridos, para que no tengamos miedo. Por eso hoy anunciar y denunciar. Y al denunciar a Jeremías en la primera lectura, el Señor le dice: anuncia, anda y muévete, anda y proclama en el nombre de tu Padre, que es Dios, sin temor. Y vemos cómo el denunciar le cuesta la vida, hermanos queridos, a Juan el Bautista. Él pone su cabeza, hermanos, por encima de todo, sin importar consecuencias. No hubo miedo. Entonces, el Señor es maravilloso, hermanos, y es grandioso, y siempre nos va a respaldar. Siempre nos va a respaldar el Señor cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, cuando nos dejamos llevar por el Señor, que siempre está de nuestros lados. Entonces, esa motivación, hoy en el Evangelio vamos a ver algunas enseñanzas, hermanos, maravillosas de este Evangelio de San Juan el Bautista. Y la primera es no estar en el pecado. Esa es la primera enseñanza del Evangelio. Salir, huir del pecado, hermanos, no estar en el pecado. Era lo que quería Juan. O sea, Juan quería con su denuncia sacar del pecado a Herodes y Herodías, pues ella, como ya bien sabemos, no le pertenecía porque era la esposa de su hermano. Entonces, ¿qué pasa con estar en el pecado? Otra de las cosas que vamos a aprender hoy en este Evangelio es que un pecado lleva a cometer otro pecado. Ese es el problema, es una cadena que uno arrastra en el mal. Entonces, el pecado arrastra a otro. Herodías y Herodes, que empezaron siendo adúlteros, o sea, infieles en esa relación, entonces se involucran en un crimen. O sea, ya pasan de ser adúlteros y terminan siendo asesinos. Asesinaron a Juan el Bautista, le quitan la vida. Entonces, otra enseñanza de estar en el pecado arrastra otro pecado, es que todo acto, hermanos queridos, todo acto tiene consecuencia. Entonces, esa consecuencia, olvídense, cada quien tiene que pagar sus cuentas hay que pagarla. Entonces, la tradición nos habla, nos cuenta de una horrible muerte, hermanos queridos, que tuvo esa señora, o sea, Herodías, una horrible muerte, bendito Dios. Y además, la historia nos habla del destierro al cual fue desterrado Herodes. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, nosotros queridos, en definitiva, de este gran pasaje, de este evangelio, a través del martirio de San Juan el Bautista? Pues aprendemos a renovar el propósito de inspirar nuestra vida personal y nuestra obra en la iglesia, como lo hizo Juan. O sea, renovó su propósito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, y esa es la iglesia, hermanos queridos, hoy, que está llamada a ser cuerpo de Cristo y a hacer denuncias, bendito Dios, con relación a lo que está de espalda y desvía el plan de Dios en nuestro caminar. Otra cosa que nos enseña algo más el Evangelio de hoy es a encontrar la sabiduría y la fuerza para preparar un camino para el Señor, predicando la verdad. Cada vez que el Señor nos envía, pues al proclamar la palabra del Señor, hermanos, estamos pidiéndole y buscando la sabiduría y la fuerza y preparando el camino. O sea, como hizo Juan, Juan allanó los caminos, por eso es el precursor, allanó los caminos del Señor para entonces predicar la verdad, hermanos, siempre la verdad. Y por eso se entrega, por eso no se reserva nada para él y da su vida por la verdad. Aprendemos además a quedar nosotros en la sombra para que Cristo brille cada vez más. Eso hizo Juan el Bautista, se quedó detrás. Por eso decía: delante de mí viene uno que es más grande que yo, al cual yo no estoy ni siquiera todavía preparado para desatarle las sandalias. Entonces, quedar atrás es una de las enseñanzas que aprendemos hoy, además de este evangelio. En la sombra nosotros, para que Cristo brille cada vez más, y estar dispuesto a imitarle siempre en todo al Señor,
entregándonos completamente a Él. O sea, ser pequeño en nuestro caminar espiritual, en nuestros apostolados y ministerios, para que sea Él el que crezca, como Juan decía, hermanos, y nosotros quedarnos siempre en la sombra para que Él brille, como lo es la gran luz del mundo, hermanos queridos. Entonces, pues, a buscar en Cristo Jesús la valentía para que el Señor nos ayude, nos impulse hoy, bendito Dios, a imitar lo que son los buenos caminos, los pasos de decisión, los pasos de firmeza y de valentía de Juan el Bautista, bendito Dios, que anunció la palabra de Dios como Jeremías, pero también denunció sin miedo el mal en la humanidad. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta que es tu palabra, palabra de vida eterna. Y gracias, hermanos queridos, bendito sea Dios por estar con nosotros como cada día a través de esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Bendito Dios, mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Pero ya lo saben, hermanos queridos, estamos llamados, que no se nos olvide, a anunciar la palabra de Dios y a denunciarla sin miedo cuando haya mal del cual nosotros nos hagamos conciencia. Que pasen un día maravilloso, grandioso,